Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre cómo gestionar nuestras emociones cuando no podemos parar de trabajar. Y digo no podemos, pero en realidad quizás tendría que poner entre paréntesis no queremos o no nos permitimos parar de trabajar. Hay muchos motivos por los cuales puede suceder esto, pero me gustaría centrar el capítulo en dos de ellos. El primero sería cuando no nos permitimos parar de trabajar excesivas horas, trabajar muchas horas, por un tema económico, por un tema de dinero, por un tema de miedo a no tener suficiente dinero para pagar los gastos que uno necesita para vivir y por lo tanto dices, es que tengo que trabajar mucho porque si no, no llego a todo o aguantar determinadas condiciones laborales, vamos a decir, duras, más o menos duras, o muy duras incluso en algunos casos, pero pues bueno, lo hago por el dinero y tal y cual, ¿no? Y entonces no me permito parar. ¿De acuerdo? Ese sería un punto, que me gustaría que lo trabajásemos un poco por separado, ¿no? Primero una primera ronda sobre este y luego sobre el segundo. Voy a avanzar el segundo y el segundo es cuando tú no te permites parar de trabajar porque te has identificado con el hacer y por lo tanto crees que si dejas de hacer, dejarás de ser. Y entonces eso tu ego obviamente no lo puede soportar, ¿no? Porque es como si tuvieses de alguna forma miedo a desaparecer, ¿no? Es decir, si no haces nada, no eres nadie, esa idea, ¿no? Esa idea. Entonces, pues me gustaría trabajar los dos temas. Yo creo que son, bueno, pues son bastante distintos. Entonces, si os parece, hacemos una primera ronda en la cual tratamos el primer tema y en la segunda, pues tratamos este último que he dicho. ¿De acuerdo? Entonces, pues me gustaría empezar con Juan Pedro y que tratásemos primero este primer tema, ¿no? ¿Qué pasa cuando no puedes dejar de trabajar por ese miedo a la falta económica o a la falta de dinero, ¿no? Que no puedas pagar tus gastos. Así que, Juan Pedro, cuando quieras te escuchamos. Pues claro, el tema es amplio también, ¿eh? Porque habría que matizar si realmente estás ganando más dinero o no, porque podría ser que, bueno, pues tengas pluriempleo incluso, ¿no? Sí, Y que, bueno, pues tengo varios salarios, ¿no? En los que obtengo por ir a hacer ese trabajo, obtengo dinero. Entonces, claro, si voy a dos trabajos, pues gano más, si voy a tres trabajos, pues gano más. Claro, esto tiene un límite, que es el límite de horas. Llega un momento que por muchos trabajos que tengas, más de 24 horas no puedes trabajar. Pero si trabajas 24 horas, lo más probable es que enfermes, ¿eh? o que mueras, ¿no? Directamente. Porque claro, Entonces, claro, tiene un límite que al final pues serán, no sé, pues 18 horas, 19 horas, 20 horas, me parece ya excesivo, un poco saludable, ¿no? Pero claro, luego claro. me parece mucho, y bueno, a ver, cuando es un tema, bueno, pues temporal, que dices, bueno, pues necesito ahora más dinero y tengo la posibilidad de hacer un par de trabajos, ¿no? Ujú. Los que me pagan, ¿no? Tengo un horario definido y salgo de uno y luego voy a otro, Sí, o presencial o teletrabajo, o como sea, ¿no? sí, sí. Bueno, pues esto me parece un poco más, digamos, desde el punto de vista objetivo, me parece factible. Es decir, oye, yo necesito dinero, tengo dos trabajos, ¿no? Y bueno, pues así cobro más, ¿no? Ahora, cuando lo veo más perjudicial es cuando tú tienes un solo trabajo y quieres trabajar más porque, bueno, o porque cobras horas extras, pero te entiendo que también llegará un límite, ¿no? O porque quieres hacer méritos para obtener un aumento de sueldo. Sí. Esto es O, diferente. o incluso, Juan Pedro, añadiría una tercera que es cuando tienes tu propio negocio y entonces Muy bien. crees que por Ujú. trabajar más vas a ganar más, que eso sería otro Claro, tema, ¿no? porque tienes más horas abiertos, si tienes un negocio al público, pues más horas abiertos y puedes tenerlo. O si tienes si eres, bueno, pues tienes un servicio que Correcto. ofreces, pues estar más horas tratando Dándolo. de ofrecer el servicio, de hacer el servicio o de conseguir clientes, ¿no? Y entonces estás Correcto. haciendo más trabajo de marketing, Eso es. comercial, ¿no? Sí, sí. Eh, o de otro tipo, ¿no? Preparando productos, Ujú. bueno, pues dependiendo del tipo de trabajo, ¿no? Entonces, claro, a ver si es un tema en el que yo creo que hay que ver el resultado, es decir, vale, pues este mes cuánto más he ganado por hacer esto, el mes que viene cuánto más he ganado por hacer esto.
Entonces digo, claro, bueno, sí que estoy ganando más. Obtengo un resultado a cambio del esfuerzo. vale. Pero si no estás ganando más realmente, sino que es una creencia que hay detrás que dice que cuantas más horas hagas, más posibilidades hay de ganar más, Ujú. entonces hay que comprobar un poco, equilibrarlo con este resultado, a ver si realmente tienes el resultado, porque yo no sé cuál es vuestra experiencia, pero en mi experiencia en muchos momentos, muchas veces, es que he trabajado más creyendo que iba a ganar más, pero los resultados No no han dado acompañan. ese, no han acompañado muy bien. Entonces, claro, la trampa mental es, pues tengo que hacer más todavía, o que no estoy haciendo que debería hacer. Vale. ¿Vale? Entonces, claro, y no está mal, digo trampa porque muchas veces te metes en un bucle todavía más profundo, ¿no? Una Sí, sí, espiral sí, de sí. pues, más horas, más horas. Claro. O qué hago que no he hecho. Pero a veces hay que cambiar la perspectiva y también preguntarse qué cosas hago que tengo que dejar de hacer. Muy bien. ¿Eh? Eso es. Porque muchas veces estamos entorpeciendo la posibilidad de ganar más, ¿eh? Vale. O estamos forzando, ¿vale? Porque estamos, o incluso podemos llegar a hacer pues esto, el spam, ¿no? Tan famoso de, pues voy a hacer contactos vía LinkedIn, por ejemplo, ¿eh? Y hago contacto y al minuto siguiente ya le estoy enviando un mensaje de De que yo venta o de lo que sea. ofrezco este producto o servicio, ¿no? O que creo que le puedo ayudar, o que me diga en qué le puedo ayudar, que esto es lo peor que puedes hacer, ¿no? Es decir, que te diga al otro en qué le puedes ayudar. Por lo menos tienes que currártelo un poco, ¿no? Y averiguar qué necesidades podría tener el otro, ¿no? Pero eso tiende a forzar las cosas. Y a mí me gusta mucho ese concepto, ¿sabéis? De chino, ¿no? Del Wu Wei, este de hacer Ujú. sin hacer, es el de Exacto. fluir. Es el de fluir, que un tema energético, ¿no? También, es de cuando tú fuerzas las cosas o empujas o estiras, ¿no? O estás esperando la respuesta a un cliente y tú fuerzas, oye, que no me has contestado, que no me has contestado, te crees que estás dedicando más tiempo, que estás haciendo lo correcto y Ujú. muchas veces estás haciendo lo incorrecto, Claro. porque estás forzando. ¿Eh? Una cosa es de dejar que pase unos días y preguntar si ya ha tomado una decisión o si puedes ampliar la información o necesita algo más para tomar la decisión, saber sondear en definitiva. Y otra cosa es estar detrás de él, dime algo, dime algo, dime algo, ¿no? Claro. Otra reunión, otra reunión, otra reunión, Es porque como vamos a controlar. forzar. Como querer Claro, sería... controlar la respuesta del otro, ¿no? Sí, en realidad el mensaje es, dime ya que sí, ¿a qué Correcto. esperas? Porque necesito ganar dinero. ¿Eh? Entonces, claro, esto hay que revisar un poquito, hay que ponerse ahí con la matriz emocional, Ujú. a ver qué creencias hay detrás, porque ¿cómo lo vamos a saber? Por la emoción que tenemos. O sea, hay ansiedad, hay miedo, hay ansiedad de, ay, si me dice que no, no voy a conseguirlo, o este año a ver si llego, o sea, este mes a ver si llego a fin de mes, ¿no? Ujú. Eh, claro, si hay miedo, el problema es que el miedo te lleva a estas conductas que sabemos de protección, ¿no? Y esto de controlar es una conducta de protección, de querer asegurar el control. Y claro, el efecto puede ser contraproducente, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que hay que, aunque parezca contraintuitivo, hay que precisamente fluir en ese sentido de confiar, ¿no? Confiar en que lo que estás haciendo está bien, ¿no? Puedes mirar a ver si puedes hacer otra cosa diferente, pero no forzar, no en el sentido de forzar, ¿vale? Incluso pensar en esto, en qué podría dejar de hacer. ¿Eh? Muy bien. Y curiosamente muchas veces al dejar de hacer, como por ejemplo forzar, obtiene las respuestas más positivas, de una manera Ujú. fluida. Cuando tú confías, cuando has hecho, es como no sé quién lo dijo, pero es como el hacer que las cosas sucedan, que significa hacer, bueno, pues crear la posibilidad, ¿no? O enviar el mensaje, o tener la conversación, o publicar tu vídeo, tu producto, tu servicio, y luego dejar que las cosas sucedan, que es una vez que ya has enviado tu mensaje, que ya has tenido la reunión y que ya pues has hecho tu Tu trabajo parte. profesional, tu parte, dejar que la otra parte haga la suya, Claro, sin forzar. ¿Vale? Otra cosa es hacer un seguimiento y otra cosa es forzar. claro. Es como
Claro, es como en realidad confiar en la vida, ¿no? Es confiar en que, bueno, pues yo he hecho mi parte y ahora confío en que la vida dé el resultado que tenga Claro. que dar. Pero Olvidarte del incluso del resultado, ¿no? sí, pero fíjate que debajo subyace la autoestima, la autoconfianza, ¿no? O Muy sea, bien, no puedes confiar en la vida si no confías en ti, en correcto. que has hecho ya lo que tenías que hacer Así y es. estás seguro de ello, porque Qué es esa bueno. sensación de tranquilidad de que ya he hecho lo que tenía que hacer. ¿Podría Una paz, haberlo ¿no? hecho de otra manera? Puede que sí, pero yo ya he hecho lo que yo creo que tenía que hacer, ¿no? Y estoy tranquilo. ¿Cómo lo sé? Porque estoy tranquilo. Cuando Eso estoy es. intranquilo es que no estoy seguro de que he hecho lo que tenía que hacer. Que Claro, igual claro. tenía que hacer más o Y sí. diferente. Y si, y claro, si te ataca el easy, como dice José Mota, y si no, pero y si sí. Pero y sí, sí. Entonces, si te ataca esa incertidumbre, es que no confías en ti. Claro. Claro, esto cuesta porque fíjate que volvemos a que para tener éxito laboral, en este caso, económico, Ujú. es importantísimo hacer un trabajo interior de Sí. confianza en uno mismo. O sea, aparte de tener las competencias profesionales, por supuesto, Ujú. pero luego hay un trabajo de confiar en uno mismo, de saber que uno hace las cosas bien, las cosas que tiene que hacer, Lo mejor y que puede. luego, y luego lo deja y se pone con otras cosas, Claro. que sabe que aquello sucederá. ¿De manera, está garantizado? No, no, puede que no salga, pero si no sales porque, bueno, pues que no tenía que salir, No tenía que salir y punto. Y porque eso ese cuesta. cliente no es Cuesta tuyo, aceptar eso. no es Claro, cliente tuyo, claro. ese perfil no encaja con el tuyo, Ujú. mil cosas, ¿no? Muchas veces queremos forzar a tener clientes que no son nuestros, ¿no? Claro. Que no encajan contigo, que haces el trabajo y notas una sensación de no estamos en la misma línea, ¿no? Fricción. La fricción. Sí, hay fricción, no nos entendemos bien, malos entendidos, ¿no? Hay como forzar, el otro no está a gusto, se queja del precio, tú te quejas de que trabajas más de lo que habías previsto. Es Claro. decir, cuando uno no está a gusto, es que no están funcionando las cosas bien y las cosas es un tema, para mí, es un tema energético, de emoción, de confianza, de tranquilidad, estar alineado, el feeling este que llamamos, que no es más Sí. que esa alineación energética, ¿no? De nos comprendemos, nos entendemos, yo entiendo lo que necesita, el otro está a gusto con mi servicio o producto y todos contentos. Yo recomendaría, fíjate, incluso dar un poco más de lo que hemos prometido, ya sea producto, servicio o tiempo, Ujú. o contestar antes de lo que hemos prometido. Esto es decir, en 3 días te contesto, o te digo algo, te doy lo que me has pedido, y en vez de 3, hacerlo en 2. Ujú. Esto siempre genera satisfacción en la otra parte, ¿no? Y esto puede ayudar a que fluyan las cosas. Pero claro, esto requiere confiar, confiar. Yo creo que la palabra es esa, es Sí, sí, confianza, sí, sí. porque esa la ausencia de miedo, ¿no? Ujú. Exacto. Pues eso es lo que un poco sería mi reflexión inicial, ¿no? Luego veríamos, si quieres, qué podemos hacer, ¿no? Para confiar. Sí, bueno, de hecho, estaba pensando que tenemos un capítulo, ¿no? En el que hablamos Mm, que fue, sí, es bastante reciente, creo que es un capítulo en el que hablamos de cómo gestionar nuestras emociones cuando no confiamos en nosotros mismos, ¿no? Y eso, pues, eh, es como, mira, es el 136, lo pondremos también muy por bien. aquí. Es que puede resultar paradójico, ¿no? Que para tener éxito profesional haya que hay que trabajarse uno mismo, la autoestima, la autoconfianza. Y parece que está uno perdiendo el tiempo. Y esto es otra sensación del que quiere ganar más dinero, que Así está es. perdiendo el tiempo, que no está enviando mensajes, haciendo llamadas. ¿Eh? Y es falso, Es falso. porque yo para mí, por experiencia propia, la mejor inversión que he podido hacer es en trabajar esto, en trabajar la autoestima, la autoconfianza. Por eso me ha llevado luego a comunicar mejor, a transmitir confianza, porque si tienes inseguridad, la transmites a tus clientes. Claro. Y eso se percibe, es inconsciente, pero se percibe. Y entonces el otro se puede cerrar o puede dudar. No sabe por qué, pero duda de tu mensaje. Así es.
Bueno, es que comunicamos con todo, ¿no? Con el lenguaje, Claro. de esto sabe mucho Mercé, ¿no? Esa Mm. comunicación y todo comunica y entonces pues tenemos ese problema, ¿no? De que estamos comunicando también incluso la inseguridad con esas acciones que tenemos. Así que bueno, pues genial ese primer vistazo a este primer tema que decíamos, Juan Pedro. Y Mercé, seguimos, quizás lo hemos enfocado desde una parte más de emprendedor o emprendimiento y ahora pues podríamos tratar esta parte cuando estás, por ejemplo, trabajando por cuenta ajena, ¿no? O cuando tienes, como decía Juan Pedro al principio, varios trabajos y tienes que trabajar mucho y la necesidad económica pues apremia, ¿no? Y te aprieta y por lo tanto pues vives esta situación, ¿no? ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Cómo lo podemos gestionar? A ver, yo, bueno, este tema es que ha apuntado tantas cosas, me vienen tantas cosas a la cabeza, tiene tanto que ver conmigo, ¿no? Que ahora dentro estoy palpitando, ¿no? Por eso aviso, ¿no? Que a lo mejor soy un poco caótica porque este tema me toca muchísimo, ¿no? Fíjate que tú ponías dos temas, ¿no? Sobre la mesa, el no puedo parar de hacer porque Sí, no gano suficiente dinero, no puedo parar de hacer porque soy lo que hago y si dejo de hacer, pues la gente me apuntará con el dedo y dirá, mira esta, la sopa boba, cómo está viviendo, qué sí, esperaba, ¿no? Fíjate que en el fondo los vamos a tratar por separado porque me parece muy interesante que estén por separado, pero en el fondo es lo mismo, ¿eh? O sea, en el fondo es no recibo el valor, lo que pasa que el valor en un caso bueno, pues es dinerito, dinerito, ¿no? Y en el sí, otro es reconocimiento. Pero estamos sí. hablando de no recibir de ahí afuera la valoración, el mérito, al esfuerzo, al sacrificio, ¿no? Y a todas esas cochinadas que acabamos Ujú, haciendo para encajar, para ser aceptados, ¿no? ujú. Entonces, por ejemplo, yo estaba pensando en el tema, a mí me vienen varias palabras. La primera, cosas que hay en común, ¿no? El tema de la culpa, ¿no? Esa culpa por no Sí, hacer suficiente. sí, sí. El tema del maltrato, ¿no? Y A uno que mismo, al ¿no? que a uno mismo, al que Ujú. te sometes, y la falta de reconocimiento, ¿no? Como decía muy bien Juan Pedro, es un tema de autoestima y es un tema de reconocimiento, ¿no? ¿Qué pasa? Yo utilizo mucho la palabra autoestima, pero fíjate, y esto lo hemos hablado contigo, que cada vez, y lo voy a decir, ah, me interesa, pero la encuentro más ñoña. Es decir, al final es reconocimiento. O sea, al final, porque la autoestima te hace pensar que tú tienes que mirar al espejo, ver a ese ser con lorzas, con arrugas, que a lo mejor no es perfecto seguramente, porque nadie es perfecto, y hay que quererle. No, no, o sea, es reconocerte en general y darte cuenta de que no eres eso, ¿no? De que en ti hay mucho más, ¿no? Ujú. Entonces, el tema este del dinero a mí me recuerda todos esos domingos en los que yo me he levantado y he estado agotada y he pensado, no, haz algo, porque todavía no estás ganando el dinero que necesitas para mantenerte a ti y a tu familia y no te puedes permitir. Ya te lo permitirás cuando estés ganando suficiente. ¿Vale? Todo esto inconsciente, evidentemente, pero bueno, yo me decía, no, haz algo, venga, podrías hacer esto, es que podrías hasta estar haciendo aquello, ese taladro, ¿no? Entonces, fijaos qué cruel, ¿no? Porque es evidente que todo el mundo necesita descansar y es evidente que, no sé, yo he trabajado muchos domingos y el lunes no ha llegado el dinero. No sé si a vosotros os ha pasado ni el martes ni el Ojo a esta miércoles. frase, Mercé, porque es frase de Twitter, ¿eh? O sea, es muy Sí, buena esta frase. O sea, es ah, buenísima. claro, pero es que es verdad. O sea, yo me he matado mucho a hacer más horas. Y os voy a decir algo, el dinero que he cobrado de más, que a veces no era mucho más, me lo he gastado en haciéndome, porque podía en ese momento, solo faltaría pues un masaje para los dolores, terapias alternativas, visitando aquí, visitando allí. Sí, sí, sí. Yo que soy, ya sabéis que soy muy de hierbas y va muy bien. Oye, que hay que ir al psicólogo y medicarse, evidentemente, si es necesario, pero bueno, para prevenir. O sea, me lo he gastado todo en intentar paliar los efectos del maltrato al que me sometía por conseguir dinero, Así es. ¿vale? Los estragos, ¿no? Los estragos que hacía, ¿no? Ujú. Y al final para nada, porque nunca me ha llegado, o sea, nunca me ha llegado el éxito, que es el éxito también, nunca me ha llegado ese reconocimiento que esperaba, nunca me ha llegado ese dinero y yo he acabado bastante mal.
yo he acabado muy mal, ¿no? Y esto creo que lo conté una vez, que una vez me machaqué viva y cuando acabé enferma, ¿no? Por ese machaque de estar trabajando de lunes a domingo, ¿no? Bueno, lunes a De lunes, lunes a ¿no? Porque lunes, de lunes a sí, de lunes. lunes a lunes y los fines de semana 14 horas el sábado, Uf, 14 horas el domingo y madre el mía. lunes por la mañana 5:30 sonaba la alarma del despertador. Cuando acabó esto y estaba así, ¿no? Fatal, fatal. Lo que pensé es que a lo mejor no me he esforzado suficiente y no he tenido la actitud ganadora necesaria, ¿no? O sea, no. Es tremendo, es tremendo. Es tremendo, es tremendo. O sea, no va de eso, ¿no? Entonces, hasta ese punto, llegamos hasta ese punto, y esto también lo hemos comentado una vez, que al final ya te da igual lo que pasa. Lo único que quieres es que nadie te diga, mira, no está haciendo suficiente. Que si no pasa no es porque tú seas culpable, ¿no? Claro. Entonces, fijaos que el dinero, es que claro, me vienen muchas cosas a la cabeza. Sé que estoy siendo caótica, pero me vais a perdonar porque este tema me Te lo está... perdonamos todo, Mercé. estoy en ebullición ahora, ¿no? El dinero en el fondo, fijaos, que es, no es ni bueno ni malo, es neutro, es esa Es neutro. energía, ¿sí? Es esa energía mediante la cual en este mundo nos damos unos a otros unas cantidades que parecen querer representar lo que merecemos por algo que hemos hecho, ¿no? Claro, eso ya es una identificación por el hacer, ¿no? Es una identificación, pero no es real, o sea, no es real porque hay mucha gente que ahora está cobrando dinero y no está haciendo nada. Ujú. Y eso duele mucho, ¿no? Sobre todo le Oh, duele mucho revienta, revienta al que está mucho, trabajando de sí. lunes a lunes, Sí, esa idea incluso ahí viene la envidia, ¿no? Que es otra emoción, ¿no? claro, claro, porque en el fondo tú estás ahí y nos han vendido, es que fijaos que nos han vendido esa historia, ¿no? De si te sacrificas, si te esfuerzas mucho, consigues el éxito, consigues el dinero. Y no es cierto, o sea, habría 1000 ejemplos en el mundo de personas que se están machacando vivas en este momento y que, por desgracia, la semana que viene, el mes que viene, serán igual de pobres que exactamente ahora. Y hay personas que se están machacando cero, que me parece muy bien, bueno, que no están haciendo grandes esfuerzos y en este momento están ganando, bueno, en el rato que nosotros haremos este programa ganarán 8.000 euros, 9.000 euros, 10.000 euros y me estoy quedando corta, ¿no? Bueno, entonces estamos de acuerdo que no es nada que haces, aunque yo creo que sí que tiene una parte de, bueno, pues poner tu experiencia y tu talento al servicio de los demás, y esto lo decía, ¿no? Sí. Y sobre todo esa mentalidad de tratarte bien. Y esto es algo que me gustaría hablar cuando hablemos del hacer por necesidad de hacer para demostrar, ¿no? Pero en el fondo está ahí, ¿no? Al final no es lo que haces, sino lo que te estás contando a ti cuando lo haces Muy y bien. cómo te estás tratando a ti mientras lo estás haciendo, ¿no? Fijaos que es que no cansa igual, o sea, no cansa igual si yo digo, mira, me voy a poner a hacer esto, me emociono, me ilusiono. Anda, a mí me pasa, ¿no? Por ejemplo, yo cuando escribo me gusta mucho escribir y hay veces que me pongo a escribir y digo, ay, mira, está un ratito y miro, uy, llevo 2 horas escribiendo, madre mía, si pensaba que eran 20 minutos. Bueno, pues porque me he concentrado, me he dejado llevar, me he inspirado y ahí me he Has puesto, ¿no? fluido, has He fluido, fluido. has fluido. Y a mí me ha parecido que eran 20 minutos y realmente a lo mejor eran 2 horas, ¿no? Ujú. Claro, ahí no quiero decir que no haya un trabajo, pero porque para mí esfuerzo es hacer un trabajo y vivirlo con cierto sufrimiento, ¿no? Con Exacto, fricción, ¿sabes? exacto. Es como ponerse una talla menos. El esfuerzo es ponerse una talla menos de algo, ¿no? Entonces tienes que ponerte ahí. Me acuerdo de un anuncio que salía de mantequilla, un anuncio que me hizo mucha gracia, Sí. que ganó un premio. Mm. Que era de mantequilla, ¿no? El anuncio, y decía que útil para todo, ¿no? Y era una señora que acababa poniéndose unos pantalones porque se ponía mantequilla en la barriga para que subieran, ¿no? Y decía que esta mantequilla, pues en cualquier situación, mantequilla tal, ¿no? Y ahora me he acordado de ese esfuerzo. ¿Sabéis cuando te pones una talla menos lo que cuesta? Bueno, pues para mí el esfuerzo es eso, ¿no? Y en cambio el fluir es yo diría que ni tener que vestirse, ni ponerse ropa, ¿no? Ir cómodo, ¿no? Andar ahí y darte cuenta de que no necesitas disfrazarte de nada, ¿no? En el Ujú. fondo. Y yo Muy lo que bien. diría es eso, ¿no?
bueno, tengo muchísimas más cosas por decir, pero me gustaría abordarlo cuando hablemos del hacer por hacer, pero una parte muy importante es, no es lo que haces, Ujú. sino lo que te cuentas mientras lo haces y cómo te Exacto. tratas mientras lo haces. Puedes hacer 12 horas y estar tratándote bien y que no hagan mella en ti, y hacer 4 y estar maltratándote, ¿no? Así es. Lo que pasa que sí que es cierto, y justo esto se lo decía hace un rato a una persona, ¿no?, que se encuentra en esta situación, y yo le decía, lo que tienes que parar no es de hacer, que también, porque llegamos a unos extremos, que entonces hay que parar de hacer, porque si no es imposible, pero lo que tienes que parar es de juzgarte, lo que tienes que parar Muy es de bien. maltratarte, lo que tienes que parar es de pensarte mal pensar que eres Compararte. inútil, compararte, culparte. Lo que tienes que Ujú. parar es de llamarte inútil y de pensar que no haces suficiente. Y luego haz 12 horas o haz 8. Que a lo mejor 12 no, porque has llegado a un extremo en el que realmente necesitas parar, pero parar de hacer, que es necesario, y lo decía Juan Pedro, y dejar de hacer algunas cosas, lo es. Pero lo que realmente cambia es dejar de pensar de esa forma, porque claro, el parar de hacer, que es una actuación, insisto, hay que hacerlo, nos puede engañar y ser un parche si no estamos haciendo ese trabajo interior, ¿no? Claro. Porque si te sigues Sería, machacando, es que es peor aún, porque te sientes claro, más culpable por no hacerlo. claro, porque tú paras y te estás machacando las 24 horas porque has parado, no has arreglado el problema. Sí, has quitado la angustia de, bueno, como voy a estar 5 días, estos 5 días me permito hacer menos, pero a la que vuelvas, vuelve. Sería como hacer terapia y solo tomar la medicación, que es muy necesaria, lo digo, o sea, hay que parar, sí, pero, pero que no sea un parche, o sea, como la medicación es maravilloso, te tomas la medicación porque tienes que frenar, tienes que parar, te sirve para ponerte sereno, para empezar a trabajar en tu interior, ir a un profesional de la psicología si es necesario, pero es un parche si no hacemos ese trabajo, porque entonces, ¿qué haremos? No trabajaremos nunca. No, hay que aprender a trabajar de otro modo, tratándote bien, ¿no? Y a veces implica parar, porque hoy realmente ya no puedes más, ¿no? Pero en realidad es un trabajo de reconocimiento y de no machaque, y que es muy complicado, ¿eh? Porque la sociedad nos ha educado para hacer todo lo contrario, ¿no? Sí, tú decías que nos han vendido, pero yo siempre digo, nos han vendido, pero hemos comprado también. Claro, Es decir, pero claro, esa es idea, verdad, ¿no? sí, hay que responsabilizarte de decir, no, Eso es. a mí me vinieron, me dijeron esto y yo me lo creí y no probé lo contrario. Pero claro, es Pero que y hoy, claro, el tema es hoy, porque hoy puedes volver sí, a tomar la decisión, ¿no? De si sí, seguir comprando eso o pero no. David, para volver a tomar esa decisión, para decidir de nuevo y decir, tiene que haber otra manera, eh, Tienes que tienes verlo, que abrir la claro, mente y tienes que verlo. Y correcto. si estás rodeado de personas, es lo que estamos, de personas que te están diciendo, no, tú puedes, el esfuerzo. Ayer, por ejemplo, no sé el nombre, ¿no? Ayer o, bueno, estos días hace el tema Olimpiadas, ¿no? Ah, sí, sí. Sí, hubo una persona que decidió retirarse porque ya no Sí, podía más, ¿no? Bueno, pues sí. ayer había un tuit que decía, los atletas olímpicos vomitan en el podio porque se han dejado la vida para hacerlo porque tienen un privilegio. Bueno, pues cariño, ves tú a vomitar, que la otra está en todo su derecho de dejarlo, Sí, que es además un ser humano, que es está, su puñetera vida. ¿Qué vas a recoger tú el vómito? ¿Qué me estás contando? ¿Me explico? sí, Mm, a mí me pareció muy inteligente y muy bueno, sobre todo por el mensaje que da, que esta mujer Me parece decía que maravilloso. ahora lo que tenía que ocuparse era de su salud mental. Y creo que ese mensaje es muy importante, porque ella reconoció eso delante de todo el mundo y es un Claro, ejemplo. Es un ejemplo de que hay momentos en que uno se tiene que ocupar de su salud mental me y no puede parece estar haciendo sin muy parar. valioso. Es decir, Sí, sí, por sí, sí. favor, que le den la Le medalla por el tendrían que dar la medalla, comentario. exacto. Así Claro, es, o así sea, es. y había gente allí que decía, no, se muere en el podio, tal. Y es gente que a lo mejor estaba en el sofá mirándola mientras estaba tocando las meninges, ¿me explico? ¿Sabes? Comiendo unas pataticas, ¿no? Que tiene todo su derecho, pero al final
¿Por qué el otro tiene? Es porque es un privilegio. Bueno, perdona, es un privilegio. Ella tiene un talento, ella hizo un trabajo y llegó allí, ¿no? Pues a mí me parece maravilloso, o sea, a mí me parece fantástico porque la gente te pide que te desgastes, que revientes, pero tranquilo que no van a reventar contigo. Esto lo dije una vez. Luego esta gente se va a tomar una cervecita mientras a ti te llevan al hospital y hay un médico que te dice que el daño en el hígado va a costar mucho de curar, ¿no? Ujú. Claro, o Sí, sea, sí, pues sí, sí. que revienten ellos, ¿no? Pues oye, es como aquello de hay que sacrificarse, ¿no? Pues bueno, id pasando y si os va bien ya me avisáis, ¿no? Porque yo ya estoy harta, ¿no? Digamos. Sí, sí, No, de hecho, sí, sí, perdona. no, que iba a decir que yo mismo hice un vídeo aquí en el canal en el que hablaba del sacrificio, el Sí, esfuerzo, ¿no? Y otras cárceles mentales, sí, ¿no? De sí, hecho, lo sí. podéis buscar, lo pondremos también. Y realmente es eso, ¿no? Es decir, al final el problema es que el esfuerzo y el sacrificio, hay esa cultura del esfuerzo que viene de hace muchísimos años, viene incluso de la lucha de clases, de que si te esfuerzas puedes subir de clase, viene del sueño americano, ¿no? El sueño norteamericano, en el cual pues Sí, se dice esto de que tú puedes empezar desde abajo y llegar a lo más alto. Ese tipo de cosas que nos han vendido y que se han llevado a mucha gente por delante, en el sentido de claro. mucho sufrimiento, ¿no? Mucho Y, daño. y un inciso, y ya me callo, ¿eh? Porque me he enrollado mucho, pero el tema del sueño americano de cualquiera puede llegar a presidente, ¿no? No es que esté mal, porque es verdad, cualquiera puede llegar a presidente y hemos tenido algunos ejemplos que lo demuestran, ¿no? Bueno, si te puedes pagar una campaña, quiero decir, no, no hay que ser especialmente inteligente ni dotado, o sea, cualquiera puede llegar a presidente si ha tenido un sueño, me parece fantástico. Lo que pasa que nos venden que el método es dejarse la piel, reventar, sacrificarse, esforzarse. Y a lo mejor el método es creer un poco en ti y poner tu talento al servicio de los demás, que es lo que decía Juan Pedro. Y si Ujú. pasa, pasa. Y si no pasa, no pasa. Es decir, a mí el tema de el sacrificio te llevará al éxito me parece, y esto creo que lo dije una vez, una versión remasterizada de el señor feudal que te decía tienes que sacrificarte por mí, pues antes te esclavizaba él y ahora eh, te lo he incorporado en tu cabeza para que te esclavices tú y produzcas para mí. Y te Ujú. voy a vender que hay, como ya no te puedo vender que yo estoy por encima de ti porque ha evolucionado mucho los tiempos y eso ya no se lo cree nadie, digamos, ya no somos medievales, a ver, en muchos aspectos sí, pues ahora te voy a hacer creer, o sea, antes era esfuérzate para que no te corte la cabeza y ahora es esfuérzate que así serás como yo, ¿no? Y mientras Ujú. tanto, estás a mi servicio, produces, te matas a trabajar y yo vivo la vida y gano esos 10.000 euros a la hora, mientras tú puedes conseguir mucho, pero pagando un precio altísimo o no conseguir nada a través del esfuerzo, ¿no? Pero bueno, lo dejo Ujú. ahí, que ya me he enrollado mucho. Luego seguimos con la parte bueno, del hacer porque si no creo que dejo de ser, ¿no? Que es otro gran tema. Bueno, pues mi opinión respecto a este tema del dinero, en este caso del hacer por el miedo a no tener dinero, no tener suficiente. A ver, para empezar, decir que es un tema duro, porque la persona que está viviendo esta situación sufre muchísimo, ¿no? Y además hay un punto de supervivencia, ¿no? O sea, está luchando por su supervivencia en muchas ocasiones y no es un tema que nosotros tratemos con frialdad ni desde... Esto es importante decirlo, es decir, nos parece un tema durísimo, ¿no? Hay que decir que, bueno, yo creo que la clave está en pensar cómo llega el dinero, ¿no? O sea, creo que hay que tratar este tema. De hecho, Juan Pedro tiene un vídeo en el cual habla de las claves de la abundancia que también recomendamos que veáis, que está en la lista de reproducción de reflexiones breves en YouTube y que ahí explica, creo que explica con mucho acierto, ¿no? Bueno, cuáles son las claves realmente, ¿no? Así que bueno, os lo dejamos también para que lo podáis consultar. Y creemos que de alguna forma necesitamos ver que el dinero no llega a través del esfuerzo, no necesariamente. Esto para mí es un pilar, o sea, tienes que entender esto. Tienes que entender que por mucho que hagas, el dinero no te va a llegar siempre. Y eso es difícil de entender porque en algunas ocasiones parece que es así. Y entonces te cuesta pensar lo contrario, ¿no? Porque parece que tienes como unas evidencias, ¿no? No, no, pero yo, claro, yo tengo el dinero que tengo ahora porque yo me lo he currado mucho, no sé qué, ¿no? He trabajado mucho, me he esforzado y me lo merezco, ¿no? Pero claro, yo entonces me doy cuenta
me doy cuenta de que a veces me ha llegado dinero sin yo hacer nada y entonces no lo quiero. No lo quiero porque creo que no me lo merezco, ¿no? Me da vergüenza, ¿no? Siento vergüenza de recibir ese dinero porque considero que no he hecho el proceso correcto, que es esforzarme para conseguirlo. Y creo que ahí está el gran drama. Ahí está el gran drama. Yo a veces he pensado, ¿no? Si me tocara la lotería, ¿no? Si me tocara la lotería, ¿querría el dinero o no? Y puede ser que no me crean, ¿no? Pero muchas veces he pensado que no, prefiero ya me lo gano yo, ¿sabes? Es decir, puede ser que no me crean, ¿eh? O sea, eso ya cada uno que piense lo que considere. Pero yo muchas veces he tenido la sensación de, no, no, mejor que no, porque si no, ¿dónde va todo el esfuerzo que he hecho? Claro, ahora gano aquí el dinero y parece que no, ¿sabes? O sea, la locura llega a este extremo, de incluso inconscientemente o conscientemente no querer que te den el dinero sin que parece que te lo hayas merecido, ¿no? Y eso es un poco la puerta hacia la esclavitud total en cuanto al trabajo. Yo creo que en la vida, eso sí que lo creo muy claramente, que es en la vida te llega el dinero que necesitas para vivir la experiencia que tienes que vivir. Y hay ocasiones en las cuales necesitas escasez de dinero para darte cuenta de determinadas cosas, para aprender determinadas cosas. Y hay momentos en los que necesitas más dinero para que también aprendas otras cosas. Es decir, creo que el dinero no va en función de lo que tú haces, sino de lo que tú necesitas. Y tú no sabes lo que necesitas, lo sabe la vida. La vida te dice lo que necesitas, ¿no? Igual que las experiencias que vives. Y algunas son muy duras, lo sé muy bien. Algunas son muy duras. Pero, pero creo que funciona así. Porque, claro, con todo esto que hemos dicho, ahora podría parecer que no, lo que hay que hacer es no esforzarse y llegará al dinero. Y tampoco es eso. Tampoco es eso. Es decir, no puedes hacer que llegue el dinero. Vamos a ser claros. No puedes hacer, no lo puedes, es decir, no funciona así. Es decir, no tienes el control del dinero que te llega. No lo tienes. Igual que no tienes el control de las cosas que te pasan. No, yo sí tengo el control porque yo. Bueno, pues ya cuando te pasen determinadas cosas ya te darás cuenta y verás que no. Ya te darás que no va así, no va así. Lo siento mucho, no va así. Y esto, pues cuanto antes lo sepas, menos sufrirás, que al final es lo que buscamos. En este capítulo nosotros, bueno, en este capítulo y en todo el canal entero, no buscamos dar lecciones de nada. Hablamos de nuestra opinión personal y de cómo desarrollar nuestra inteligencia emocional a través de las experiencias que vivimos. Pero, pero en realidad mm, hemos visto muchas cosas por propia experiencia. Y yo creo que esta es una de ellas, ¿no? El dinero llega cuando tiene que llegar, de la forma menos esperada o a veces llega de forma esperada, pero luego se va. Entonces, claro, el problema es que es cierto que nos bombardean mucho con ideas de que nosotros pues, tenemos que tener una mentalidad financiera, mentalidad de abundancia, ¿no? Y parece que tienes que hacer determinadas cosas concretas y que si las haces va a venir el dinero. Y si no las haces, eres culpable de no hacerlo bien. Y eso tampoco es, ¿no? Y alguien lo tenía que decir y pues lo vamos a decir nosotros, ¿no? Ya que estamos aquí y tenemos esta pequeña puerta al mundo, ¿no? En formato YouTube o de podcast. Y bueno, pues yo creo esto firmemente, ¿no? O sea, es así. Yo creo que tienes el dinero que tienes en base a a la experiencia que necesitas vivir y el dinero es una variable más. Entonces, bueno, gracias, por ejemplo, a no tener dinero, pues puedes aprender cosas como esta, ¿no? Que de trabajar mucho no viene el dinero y luego resulta que por otra cosa llega el dinero. Y tampoco lo puedes controlar. Entonces, yo, ya para cerrar este punto, diría que las personas que estén trabajando mucho y que sientan que no pueden parar porque no tienen suficientemente dinero, está bien, sobre todo que hagan una revisión sobre qué creencias tienen sobre el dinero. Eso sí que siempre estará bien hacer una revisión sobre esas creencias. Pero luego hay un punto en el cual creo que debes de hacer un proceso de aceptación de que tienes que dejar de luchar, tienes que aceptar lo que tienes y vivir de la forma con más paz posible. Porque sí que creo que es más fácil que llegue el dinero cuando te sientes en paz que cuando estás en fricción. Eso sí que lo puedo decir. Pero no hay fórmulas mágicas. Entonces, bueno,
mira qué puedes aprender de cada situación y sigue adelante, ¿no? Y sobre todo, pon límites en cuanto al tema del trabajo por un tema de salud. Porque es que si tú no paras, te parará la salud, te parará el cuerpo, ¿no? Y a veces cuando llegas a esos momentos, no puedes trabajar. Entonces se une el no trabajar con el estar enfermo, eso es muy duro. O sea, el no tener dinero con el estar enfermo, y eso es durísimo. Entonces, hombre, si puedes evitar llegar a ese extremo, mejor. Pero si no puedes evitarlo, que tiene que ser así. Esa es la paradoja. No te preocupes que la vida ya te va a enseñar de una forma u otra. Hombre, si lo puedes aprender sin sufrir tanto, pues oye, mejor. A mí me gustaría que todo el mundo que está escuchando eso aprendiese sin sufrir tanto, claro. Pero es que yo tampoco no tengo control de esto, honestamente. Así que bueno, pues eso es un poco lo que queríamos comentar. Seguro que nos hemos dejado cositas, pero bueno, es un poco lo que nos venía así más fresco, sin prepararlo mucho. Y luego, pues bueno, ahora vamos con la segunda ronda y vamos con qué pasa cuando no puedo parar porque si no, ¿quién voy a ser? Si no, si yo no hago, Juan Pedro, ¿yo quién soy? A ver, explícamelo. Claro, aquí tenemos, fíjate, otra creencia debajo, ¿no? O varias, que es eso, nos hemos identificado, ¿no? Hemos identificado, fusionado nuestro valor con el hacer, con el número de horas que Claro, trabajas. claro. Porque sí que es verdad que también tenemos una cultura aquí, por lo menos, ¿no? En España, occidental, ¿no? Que eso que decís de la cultura del esfuerzo, que parece que si no trabajas muchas horas no te mereces ni siquiera unas migajas, ¿no? Y Sí, yo creo sí. que eso está muy relacionado también bueno, pues con esas creencias que hemos interiorizado respecto al dinero, ¿no? Que como decía Merced, en realidad el reconocimiento o el valor. Fíjate, el dinero es valor, es precio, aprecio, ¿no? Y entonces es reconocimiento, valor, si es que es lo mismo. Entonces me gusta el ejemplo este oye, ahora mismo o cuando termines de ver este vídeo, ¿no? Ujú. Ponte un precio, es decir, ¿cuánto vale el valor que aportas tú? ¿Cuál es tu precio? ¿No? ¿Cuál es tu Precio precio? hora, por ejemplo. Sí, ¿cuál es tu precio ahora? Ujú. ¿Y cómo vas a saber que tu relación con el dinero, por lo tanto, tu autoestima, tu autoaprecio, tu valor, llámalo como quieras, Ujú. si te sientes cómodo con ese precio? Vale. ¿Cómo te sientes? Porque si dices, uff, esto es mucho, ¿quién va a pagar esto? ¿Pero dónde voy yo? Yo, madre mía, 300 euros la hora, uff, ¿dónde voy yo? Sí, Pues va a ser difícil, ¿no? va a ser Ah, difícil, sí, sí. entonces, porque hay personas que se sienten muy cómodos con 1.000 euros la hora de precio y personas que se sienten muy incómodas o muy incómodos con 30 euros la hora de precio. Claro. Entonces ahí está, yo creo, para mí está la clave ahí. Entonces, claro, si yo creo que mi precio hora son 15 euros, pues tengo que trabajar, ¿cuánto quiero ganar? Pues ya Claro. está, calculo el dinero, divido entre el Ujú. precio hora y ese es el número de horas que tengo que trabajar al año. Entonces, yo creo que está muy relacionado y lo explico un poco en ese vídeo que decías, ¿no? De Ujú. las tres claves de la abundancia Sí. económica en el valor que aportas percibido, el valor percibido que aportas y el valor percibido que el otro recibe y el número de personas que lo reciben. Yo creo que está muy relacionado. Es Muy decir, bien. cuál es el valor que tú percibes que aportas y cuál es el valor que el otro o los otros perciben que reciben. Ujú. Porque eso es lo que están dispuestos a pagar y eso es lo que tú estás dispuesto a cobrar. Y el número de personas que lo reciben. ¿Por qué? Porque cuanto mayor es el número de personas a la que llega ese valor percibido, más probabilidad hay de que te devuelvan eh, ese valor en dinero, Ujú. que paguen por tu producto o servicio. Sí. Entonces, claro, si tú te has identificado con un precio muy bajo, pues tienes que llegar a mucha gente, mucha más gente, hacer muchas más horas. Si eres trabajador por cuenta ajena, en realidad la persona que recibe ese valor tuyo es es el que te ha contratado, es la empresa, aunque su Claro. producto o servicio llegue a muchos, pero ese valor lo va a recuperar la empresa. Ujú. Pero tú
el valor percibido es tu jefe o jefa, tu empresa, la empresa en la que trabajas, ¿vale? Y entonces, claro, trabajando por un salario, pues tu valor percibido tiene que ser muy alto y el valor percibido que recibe la empresa también tiene que ser muy alto para que tú cobres, pues no sé, 3.000, 4.000, 6.000 euros al mes, lo que sea, pon el precio tú, porque hay personas que por cuenta ajena cobran ese precio. Entonces, dependiendo del valor percibido, y fíjate que digo percibido, y cuando digo percibido, estoy hablando de subjetividades, ¿no? Claro. Entonces, al final, si te das cuenta, eso que tú decías, ¿no? Que nada garantiza que tú vayas a ganar dinero por mucho que trabajes, tampoco significa, como bien has aclarado, que no hagas nada para recibir dinero, No, no, sino que no claro. está bajo tu control. Eso sí, exacto. Ese es muy buen punto. Sí, Entonces, sí. al final es un valor percibido, pero empieza, yo creo que empieza por uno mismo. O tú te identificas con un valor alto y para eso es importante que lo que hagas sientas que, bueno, realmente es útil, claro. Claro, claro. Es Y que a que, veces pasa, mira, ahora Juan Pedro me has hecho pensar que pasa que estás haciendo un trabajo, por ejemplo, por cuenta ajena, y crees que tu trabajo es inútil o que claro, no aporta valor o que estás haciendo un trabajo por hacer porque mm, esta empresa, ¿no? Es decir, no estás de acuerdo claro, con los valores de la empresa, porque ese tipo de cosas. necesitas pagar esas facturas y Eso es. entonces, bueno, Eso pues es. el trabajo en realidad no está ni siquiera alineado con lo que a ti te gusta, ¿no? Claro. O tú sientes que es eso que decía Merced, ¿no? Que fluyes, ¿no? Que Ujú. sería el opuesto, ¿no? Sería el que decía Merced, uy, yo creía que habían pasado 20 minutos y han pasado 2 horas, ¿no? Pues este Claro. sería el caso opuesto. Es decir, Sí. yo creía que habían pasado 2 horas y han pasado 20 minutos. Exacto. Vaya mierda. Ese es un indicador muy claro, ¿eh? Es un Es indicador un de que indicador clarísimo. no estás haciendo el trabajo que tú te gusta. Claro, puede haber tareas dentro de un trabajo, y eso me gustaría aclararlo, puede haber tareas Sí, que te gusten más o otras menos. Y sí. ahí, bueno, pues le tratas de aportarle un poquito de alegría, o te pones música, ¿no? O tratas de buscarle el lado positivo, ¿no? Dentro de lo negativo, porque no te gusta. Y otra cosa es o tareas puntuales o tareas de casa, ¿no? Tareas domésticas, que también tenemos un Sí, capítulo, ¿no? Hay exacto. algo puntual que no te gusta y dices, bueno, pero me voy a esforzar aquí, hago la tarea y ya está, ¿no? Y otra cosa es el trabajo del día a día en el que dedicas 8 o 10 o 12 o 14 horas, como no sea algo que realmente más o menos fluyas, pues vas a sufrir. Y entonces si sufres es que ya no confías en ti, lo haces para pagar facturas y entonces es como esa fricción que decíamos, ¿no? Como Ujú. forzar. Sí, Entonces llegas a casa reventado, reventado, ¿no? sí, sí. Por la noche con la sensación de que ¿esto para qué? ¿No? ¿Esto para qué? Pues No bueno, tiene sentido, ¿no? pagar las facturas, pero me agota esto, me quema, Ujú. ¿no? Sí, Llega sí. el domingo y otra vez a trabajar mañana, ¿no? O incluso el domingo trabajo y el lunes no me llega el dinero, que decía Bueno, eso Merced. ya es. Eso Y es. llega el viernes y estoy deseando que llegue el viernes. Entonces, claro, esto Claro. es agotador, puedes enfermar, ¿no? Sin duda, sin Entonces, duda. pero el problema de base, raíz, es ese que tú decías. Bueno, era la pregunta, ¿no? Inicial. Sí, sí. Estás identificándote, tu valor se relaciona con lo que haces. O sea, Correcto. dime cuánto trabajas, ¿no? No gano dinero, pero me mato a trabajar. Que eso que conste, ¿eh? Que Y quede bueno, claro. pues ya puede ser duro, pero oye, ¿te has planteado que a lo mejor tienes que hacerlo de otra manera? Porque ¿de qué sirve forzarse tanto? ¿No? Es que dicen, trabajando duro, lo único que vas a lograr es cansarte, Eso es sí. agotarte. Eso Eso sí, sí. eso está Eso sí. garantizado. El dinero no. Lo que pasa es que, claro, si no haces, yo creo que es mejor, en vez de trabajar duro, yo creo que es mejor trabajar lo más inteligentemente posible. Así es. Es decir, es hacer cosas que estén relacionadas con tu, con tu talento, si puede ser, Pasión. y tratar de llegar a más personas, tratar de ver cuál es el valor que percibe una empresa y por lo tanto adaptar tu comunicación, tus ideas, tu forma de pensar a eso que perciben como valor. Y fíjate, y aquí entra lo que Merced domina, la comunicación. Exacto. ¿Cuál es tu narrativa para decir
definir tu trabajo. Yo creo que si tú le preguntas a la gente cuál es tu trabajo y para qué sirve, esto, según la forma en que lo cuentes, se va a ver realmente cuánto te valoras. Porque hay personas, como sabemos, ¿no?, que se dedican a la limpieza y saben que contribuyen a que la empresa funcione. Como decía esa anécdota, que no sé si es cierta, ¿no?, a la persona que estaba limpiando en la NASA. Decía, ¿usted a qué se dedica? Dice, yo ayudo a lanzar cohetes. Porque si no limpio aquí, aquí nadie lanza cohetes. Claro, y tienes Entonces, razón. claro, Tienes razón. entonces, ¿cuál es tu narrativa? Porque si yo voy a que me contrate una empresa y yo digo, ayudo a que tengas clientes, mi precio probablemente lo negociaré más alto que si digo, pobrecito de mí, que aunque sea para limpiar, contrátame. Claro. A esto me refiero. ¿Con qué te identificas? ¿Cuál es tu valor? Exacto. ¿Cuánto te valoras? Llámalo reconocimiento, dinero, es igual. En dinero, ponte un precio. En narrativa, en comunicación, cuéntame a qué te dedicas y para qué sirve. Claro. Y sabemos cuál es tu valor, cuál es tu valor percibido, Exacto. subjetivo, con qué te identificas. Un Ujú. pobrecito de mí que tengo que trabajar para llevarme las migajas y me mato a trabajar. Y esto me salva, ¿no? Esto Ujú. me sella la cartilla, ¿no? Para cuando vaya a otro mundo, que me digan, a ver lo que has trabajado. Uy, Si te has matado. Venga, pues pasa aquí que, mira, pues vas a trabajar más aquí. Como te fíjate. gusta trabajar. Fíjate, Juan Pedro, que estaba pensando que hay una cualidad, ¿no?, que se dice mucho sobre todo, no sé por qué, en el mundo de la pareja, que es, sí, esta persona es muy trabajadora, ¿no? Es como, es muy trabajador o es muy trabajadora, ¿no? Es como Mm, un valor, ¿no? Se valora sí, y entonces, claro, esa persona se identifica con trabajar, porque trabajar, normalmente cuando dices que una persona es muy trabajadora es que trabaja mucho, no que trabaja eficientemente, que trabaja mucho. sí, exacto, por oposición a Gandul, ¿no? Eso es, Este es un Gandul, un manta, un vago, ¿eh? sí, sí. Y un vago. Entonces, claro, ya, ¿quién contrata a un vago? Claro, Pero claro, fíjate que estamos hablando de extremos, trabajador, claro, pero en una empresa, y esto es importante saberlo, no te pagan por trabajar mucho. Bueno, bueno. no deberían. Te pagan por trabajar bien, porque si trabajas Sí, mucho y sí. mal, Claro, claro, obvio, obvio. entonces este es trabajador y de los buenos. Bueno, pues Claro, ya vamos mejorando. claro. Pero claro, trabajador, a ver si yo me puedo asustar porque digo, ¿trabajador? ¿Trabaja mucho? Ah, entonces no, aquí trabajamos 8 horas, entonces ¿qué, va a necesitar 12 para hacerlo de 8? Ah, no, pues entonces no me interesa, porque Claro. eso es que se organiza mal o que quiere llevarse más dinero en horas extras. No. Claro, fíjate que todo tiene muchas perspectivas. Sí, sí, totalmente. Entonces, aquí en esta empresa trabajamos mucho. Pues os organizáis fatal. O faltan personas, os organizáis como un culo. Sí, Ah, sí, no lo había visto así. Claro, es que claro. tenemos que ir viendo otras perspectivas. Porque si te fijas, te queda fijo, como dice Fidel Delgado, te Sí, queda fijo y si te queda fijo solo ves una cosa. Y si solo ves una cosa, pues ya la has liado porque la vida es multidimensional, así es. multicolor, multiperspectiva. Sí, sí, bueno, es que es así, Juan Pedro. Si nos quedamos fijos en un solo punto de vista, pues nos quedaremos seguramente tuertos, ¿no? Porque nos falta la Claro, otra, por eso la yo otra visión. me gusta decir a gente que no se fijen, que, que miren desde distintas Exacto, perspectivas, pero no se fijen. Porque si así no. es. Si no, mal asunto. Pues genial, genial, Juan Pedro. Bueno, hemos dicho muchas cosas. Mercé, yo creo que ya ha hecho una enciclopedia con todo lo que he apuntado. Y tenemos, no tenemos mucho tiempo, pero bueno, venga, vamos a soltar algunas cosas, Mercé, de lo que tienes ahí A ver, apuntado. mira, estaba pensando en esto que decías cuando has dicho, ay, es que sale con un chico tan majo, tan trabajador, eso que se dice, ¿no? Sí, sí, Que no digo que esté mal, ¿no?
Pero No, bueno, eso al final a la práctica es no tenemos tiempo para hacer cosas juntos, ¿eh? Vamos a... correcto. Vamos a Sí, decirlo claro. Sí, vamos sí, a decir, y tampoco supone que lleguen muchos ingresos a casa o a la pareja. correcto. Vamos a ser sinceros. Por tanto, a lo mejor mucho chollo no es, ¿no? No, Pero bueno, es como hablar de una persona responsable. Una persona responsable se mata a trabajar, ¿no? Digamos, pero ya. fijaos, claro, es como un relato, ¿no? Yo ahora estaba pensando, cuando hablabais, me gustó mucho Gerardo Smetling, ¿no? Que es Sí. como bueno, una persona que, bueno, ya no está entre nosotros, ¿no? Pero Ujú. al cual Borja Vilaseca adora, ¿no? Y siempre está hablando de sus enseñanzas. De Tiene la aceptología, ¿no? sí, la aceptología, escuchando y porque tiene, bueno, hay muchas cosas registradas por ahí de la aceptología y se puede leer, ¿no? Decía una cosa que a mí me impactó mucho, yo que estoy en el hacer y que me he identificado con el hacer y que me he pensado que tengo que tener ese currículum de sacrificios y de méritos y de trabajos forzados, ¿no? Decía, en la vida solo hay que hacer dos tipos de cosas y es muy impactante. La primera es las que nos ilusionan y nos inspiran. La segunda es las que nos dan miedo. Ujú. Y hay veces que tengo que recordarlo. Las que nos dan miedo, ¿por qué? Porque nos ponemos en esa tesitura incómoda y nos obligamos a hacer ese trabajo interior que estamos postergando. Y Ujú. cuando digo las que nos dan miedo, por favor, no quiero decir que la gente salga a las 3 de la mañana a callejones oscuros. No, no miedo adaptativo, miedo de ese o sea, el miedo que tiene un sentido, o sea, si estás en la selva, no vayas a buscar al tigre o al león. No, eso Ujú. no es ese miedo el que hay que superar, ¿no? No, bueno, a no ser que vivas siempre allí y entonces tengas que superar y digas, bueno, paso por ahí o no paso, ¿no? Protégete y tal. Sí. Pero no ese tipo de miedo que es necesario adaptativo porque nos está alarmando de una situación, no, el miedo que tienes que superar, el miedo a fracasar, el miedo a tener éxito, el miedo a que te miren, el miedo a que te señalen, el miedo a no encajar, el miedo a no demostrar, ¿no? Y luego, antes decíais, hacer lo que está en tu mano, claro. Sí, pero él habla de inspiración, ¿no? Hacer inspirado y no desesperado, ¿no? Digamos, porque cuando tú estás haciendo desesperado, y os lo puedo certificar porque yo soy la reina del hacer desesperado, ¿no? ¡Ay, qué bien suena! Es que es como es un bolero. Bueno, bien, Tengo bien. Suena, no, suena no duro. suena bien, pero es Te ha quedado un bien. bolero, un tango, o sea, la reina del hacer desesperado, ¿no? Eso sí, Em, sí, no funciona. No no funciona. funciona porque, ¿sabéis por qué? Y yo pensaba antes, no, pero si es una acción masiva, si estoy por aquí, estoy cubriendo todos los flancos, he enviado 23 currículums aquí, en la empresa estoy matándome para que ese jefe, que no tiene ni idea porque le pusieron allí, porque es amigo de no sé quién, vea mis méritos, no los ha visto nunca, ¿eh? Mira los de esa otra chica que es muy mona, ¿no? ¿Sabes? Y que seguramente hace cosas bien, pero no. Y estoy haciendo otra cosa que no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y yo ahí cubriendo todos los flancos, desesperadamente, machacándome viva. No funciona, no funciona porque el hacer desesperado te supone machaque. Y cuando tú estás haciendo eso inconscientemente, te estás enviando un mensaje de no reconocimiento, te estás maltratando, te estás vejando, te estás diciendo no vales nada, no tienes valor, tienes que hacer 1000 cosas y maltratarte y extorsionarte y hostigarte para llegar a lo que otros consiguen sin tanto dolor. Por tanto, eres inferior a ellos. O sea, es una declaración de inferioridad, ¿no? Digamos, por eso no funciona. Por tanto, en algún momento tenemos que darnos cuenta, y lo digo porque a mí el día que descubrí que no hay que hacer tanto, y a veces no hay que hacer sino dejar de hacer, como decía muy bien Juan Pedro, Sí. sentí esa muerte de, no, entonces, vale, oh, qué bien, por Dios, toda la vida ahí matándome, no, la verdad es que no me ha servido para nada, pero al menos delante del público, ¿no? Era como, mira, la tía luchadora, cómo se lo está currando, al menos puedo enseñar el currículum para que vean que no lo tengo, no lo he conseguido, no estoy triunfando, pero no es porque no me esté matando, mira, Claro. por las migajas, mira cómo mendigo a la vida, ¿sabes? Y entonces te dicen, no, no, sí, es que el éxito no se consigue con el sacrificio, con el esfuerzo, no conseguirás más dinero y tal. Y hay una parte de ti que hace, ay, qué bien, por Dios. Pero hay otra que piensa, bueno, se muere, ¿no? Porque entonces dices, ¿quién soy? ¿No? Es como, y el otro día se lo decía a alguien,
es como si fueras un soldado y de repente dijeran, no va a haber más guerras, ¿no? Y entonces tú dices, un conflictillo por ahí para que yo sea alguien, ¿no? Porque yo soy Claro, soldado y mi valor es enfrentarme y que la gente luchar. me vea luchar, que la gente me vea pelear, que la gente me vea valeroso, valiente, luchador, que la gente vea lo que se me sacrifico, que las bombas me caen como chuzos de punta y he perdido una oreja, ¿no? Pero aquí continúo, ¿no? Que soy el mérito de sobrevivir, ¿no? En el fondo. Sí, Y claro, estás en eso, ¿no? Y al final, y esto también lo hablaba, es como, me dedico a buscar, pero no a encontrar, ¿no? Y esto es una historia del ego, ¿no? Que te exacto. vende. Eso Eres es. un buscador y no vas a encontrar. Busca para no encontrar, porque si encuentras, te vas a rendir. Rendir en el sentido de decir, bueno, oye, es que venga lo que quiera, porque como yo sé que me merezco lo mejor, sé que lo que vendrá a lo mejor no es lo que quiero, pero vendrá por aquí, no por allí, pero seguro que estará bien, ¿no? Porque Es es lo que como necesito. rendirse. Claro, es como Claro. rendirse a la evidencia de tu valor y de que no necesitas demostrar nada en el fondo, ¿no? Ujú. Pero claro, esto es un proceso muy doloroso, es un proceso muy doloroso porque es una desidentificación del personaje, ¿no? Porque Correcto. no eres lo que no eres el soldado, ¿no? Y al final es verdad. A mí me gusta mucho eso de que solo hay que hacer dos tipos de cosas, las que te hacen ilusión, las que te inspiran, que normalmente tienen que ver con poner pues, tu talento al servicio de los demás, explorar, aprender más de eso que sabes hacer, una, dos cosas. Hay gente que hace muy bien una y hay gente que hace bastante bien cinco, ¿no? No se sabe. Y luego, bueno, pues lo que te da miedo, que es ponerte en la situación, porque lo que realmente nos cambia es el trabajo interior. Pero hay muchas acciones en el exterior que nos ponen en la tesitura y en la incomodidad de tener que superarnos. Es, por ejemplo, bueno, pues mira, me avergüenzo mucho de mi cuerpo, bueno, pues salgo en bikini y voy a la playa, ¿no? ¿Vale? Y la gente dirá, bueno, es una chorrada, te pones en bikini. No, no, tú estás allí y tú te das cuenta de que tienes el derecho a estar allí, vives ese ridículo, ¿no? Lo superas, te das cuenta que no es ridículo y tal. Parece una tontería, ¿no? Pero es una terapia en el fondo, ¿no? Pues en el fondo es un poco esto. Y al final de todo esto tú decías, parece que desapareces, ¿no? Parece que se Ujú. diluye. Sí, Parece que eh, en las cenas, ¿no? Si, bueno, cuando se vuelve a cenar en el mundo en sí. colectivo, ¿no? Cuando alguien te pregunta, ¿tienes un buen trabajo? ¿Ganas dinero? ¿Tienes pareja? No, pero me quisieron, ¿no? Pero me esfuerzo mucho. Mira, trabajo no sé cuántas horas aunque no cobro, ¿no? No hace falta que digas eso porque tú no eres lo que haces. Porque tú eres un ser que tiene valor por sí mismo y porque mereces lo mejor, ¿no? Y cuando interiorizas eso, yo creo que sí las cosas sí que acaban cambiando, ¿no? Y es sorprendente cómo llegan recursos, cómo llegan cosas sin tener que hacer tanto. Pero da mucho miedo, ¿eh? Da mucho miedo este cambio. Y por último, no sé si me he dejado nada, porque es que he apuntado un montón de cosas, pero no, no sé si me dejo algo. Y por último, oye Juan Pedro, el sitio eso de los 6.000 euros, pásame que enviar el currículum. La empresa, ¿no? Bueno, La primero empresa. tienes que ver si te sientes cómoda con ese salario. Una comodidad, Juan Pedro, que si me quieren incluso pagar un plus por, por presencia agradable, pues yo no intentaré arreglarme. Pues No, no, nada, no, muy, muy cómoda. Pues sí. Bueno, a ver, yo creo que al final una de las cosas que, y lo decías muy bien ahora, ¿no, Mercé? Una de las cosas que tenemos más miedo es esa desaparición, esa desidentificación del ego precisamente. Y creo que esto viene pues porque, bueno, pues hay una confusión, ¿no? Y creemos que somos un personaje que hemos ido construyendo desde el nacimiento, ya desde el día en el que nos ponen un nombre, tú ya te identificas con ese nombre, con un cuerpo y con todo lo demás, ¿no? Y con lo que has estudiado y con lo que has conseguido y con ese dibujo que has hecho que le has enseñado a mamá o a papá y te has identificado con todo eso. Entonces, claro, llegas a la edad adulta y puedes tener o no estudios, no importa, pero bueno, llega un día en el cual normalmente tienes un trabajo y entonces te identificas con ese trabajo, ¿no? Entonces te dicen, y tú qué eres? Y dices, yo soy ingeniero. ¿No? Y te identificas con la profesión, incluso le dices el verbo, soy ingeniero, soy
agricultor, soy comerciante, soy formador, soy capacitador, soy médico, soy abogado. Entonces, al final, es como que no te puede, o sea, te cuesta mucho ver que no eres eso. Entonces, cuando nosotros hablamos de que tú eres, lo decía muy bien ahora Merced, ¿no? Tú eres una esencia, tú eres un ser, ¿no? Vamos a decir, eres un ser, y ese ser no tiene nada que ver con la historia que tú te has contado. Y eso da miedo, porque dices, vale, pero entonces, ¿qué soy? Y no está claro qué eres entonces. Es decir, es como que la alternativa es algo desconocido. No sé qué es eso que no es mi historia. Si no soy mi historia, ¿qué soy? Y eso da tanto miedo que preferimos trabajar de lunes a lunes. Es así, ¿eh? Así de duro. Nos da tanto miedo enfrentarnos a no sé qué soy, qué hago aquí. Nos da tanto miedo enfrentarnos a eso que preferimos trabajar de lunes a lunes. No vaya a ser que dejemos de ser. Entonces, yo creo que ese es el drama, ¿no? A mí se me ocurre que, entonces, claro, vale, ¿cuál es la solución? Muy bien, vale, pero ¿cuál es la solución? Dame la solución, ¿no? Yo que a mí me gusta mucho ser práctico y buscar las soluciones de las cosas o cómo lo podemos hacer. Aquí solo no puedo dar consejos porque solo puedo hablar de mi experiencia personal y seguramente no le va a servir a otras personas, ¿no? Pero yo, mi manera de percibir esto, ¿no? Que yo también soy mucho de trabajar infinito y tal, o sea, estas 2 situaciones yo las he vivido y algunas las vivo todavía, y por eso me ha gustado hacer este capítulo sobre este tema. Y veo que la única forma que tengo es de trabajar ese buscar que soy en realidad, ¿no? Y ese buscar que soy en realidad, pues para mí es el camino del autoconocimiento, como bien dice Juan Pedro, e incluso de la espiritualidad, vamos a decir laica, ¿no? Como ahora está de moda, ¿no? Decirlo así, que es una espiritualidad no religiosa, que no se adhiere a ninguna religión en concreto, pero sí que es un trabajo pues, que va a resolver o a cuestionarse las preguntas existenciales, ¿no? ¿Quién somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿No? Ese tipo de cosas, ¿no? Y cuando he empezado a indagar sobre esto y te encuentras mucha información y tienes que contrastarla con tu experiencia personal y no creerte nada, porque esto no va de creer, sino de indagar y ver qué te funciona y qué no. Y entonces cuando llegas a ese proceso de desarrollo del autoconocimiento, de la inteligencia emocional, de las competencias emocionales, incluso, pues, en mi caso, a mí me gusta también desarrollar esa parte espiritual, pues empiezas a encontrar ciertas respuestas, ¿no? Y creo que hay un indicador muy claro que te indica que efectivamente estás avanzando en este dejar de identificarte con tu personaje, que es la tranquilidad, que es la paz interior, que es esa sensación de que, bueno, de que pase lo que pase, estás haciendo lo que tienes que hacer, estás viviendo lo que tienes que hacer y tienes los recursos que tienes que tener para vivir esta experiencia. Y eso es confiar en la vida. Y también es confiar en ti mismo, como decía Juan Pedro también, ¿no? Entonces, yo llego a esta conclusión. em, es esta, es decir, sigue desarrollando esa parte. Y llegará un punto en el cual dejarás o sea, verás que ya no tiene sentido trabajar tanto. Llegará un punto en el cual dirás, no tengo que trabajar tanto y voy a dejar de hacerlo. Y voy a cruzar el miedo, como decía Mercé, voy a cruzar el miedo de trabajar tanto porque ya no me da tanto miedo o porque estoy dispuesto a afrontar el miedo de tener la sensación de que no sé quién soy. Creo que una cosa muy interesante es el darte cuenta que tú no eres ni tu pasado ni tu futuro. O al menos vivir como si fuera así. Aunque sea fingirlo, ¿no? Pero bueno, es un poco vivir como si fuera así. Tú no eres los recuerdos de tu historia personal, ni tampoco tus proyecciones futuras. Tú eres este segundo. Ya no digo este día, este segundo. Entonces, si tú juegas a, ¿qué es vivir el presente, no? Cuando tú vives el presente de esta forma, de forma radical, vamos a decir, pues no tiene sentido, o sea, nada de lo que has hecho. Es decir, no te apoyas en lo que has hecho. El problema es que el cerebro busca cubrir la información que no tiene con recuerdos del pasado, que son recuerdos que, esto es muy fuerte, pero está demostrado científicamente, ¿no? La neurociencia habla de esto, y es que los recuerdos que recuerdas
cada vez que lo recuerdas distinto. Es decir, si una cosa la recuerdas, no sé, 100 veces desde que ocurrió, cada vez es un poco distinta. ¿Eso qué significa? Que de la primera vez que lo recordaste a la última puede ser totalmente diferente. Y es por eso que cuando dos personas hablan de un suceso que ocurrió hace tiempo, muchas veces su interpretación es totalmente distinta. Porque no solo porque son dos sujetos distintos que perciben las cosas distintas, que ya de por sí es distinto, sino porque a ti mismo, si tú, o sea, si tú hicieras, si tú pudieras hacer esto y explicar algo que te pasó, lo pudieras explicar hoy y de aquí 20 años lo explicaras y tuvieras las dos grabaciones, verías que es totalmente distinto o muy distinto. Y dirías, madre mía, ¿pero cómo puede ser? Y entonces dejarías de creerte ese, ese yo histórico, ese historia personal, dejarías de creértela porque verías que, ¿cómo le puedo dar valor a esto si yo he hecho este experimento de 20 años y veo que el recuerdo es distinto? O sea, ¿qué estoy recordando? Lo que estoy recordando no es lo que... Entonces te das cuenta que la única respuesta correcta, entre comillas, porque tampoco no hay nada correcto o incorrecto, pero bueno, lo único que a mí me sirve es este instante. Y en este instante no soy nada, porque no he tenido tiempo de tener un histórico. No he tenido tiempo porque es un segundo. No, no, ¿entendéis? Entonces es como que solo hay eso. Entonces, desde el presente ya no necesito trabajar tanto, ¿sabes? ¿Por qué? Bueno, porque simplemente voy fluyendo con lo que ocurre. Hombre, me puedo plantear cosas y puedo decir, pues, ¿realmente esto es lo que tengo que hacer? ¿Es mi pasión? ¿Estoy ayudando a los demás? Bueno, eso sí que siempre te lo puedes plantear, ¿no? Pero creo que el punto está en este, ¿no? En definitiva, si tú sientes, y ya para cerrar el capítulo, si tú sientes que estás trabajando demasiado, si tú sientes que bueno, pues que realmente es una locura, ¿no? Esta vorágine en la que te ves y que realmente sientes que tienes que parar, para y observa todos esos pensamientos que tienes cuando paras y mira cómo vienen todos esos pensamientos de cuidado, trabaja más, no vas a ser nadie, no te va a llegar el dinero. Y entonces míralo y no te identifiques con esos pensamientos. Mira cómo pasan, como si fueran unas nubes que pasan por el cielo, las ves y dices, mira, esta tiene forma de corazón, esta tiene forma de globo, esta tiene forma de patito o de barquito, ¿no? O de barca. Y ya está. Y entonces los ves pasar y dices, pues mira qué bien. Y a otra cosa, ¿no? Es decir, no te los creas, no te aferres a ellos, porque cuando te aferras a ellos, lo que ocurre es que sufres, ¿no? Y eso es lo que queremos evitar. Así que bueno, pues esperemos que os haya gustado este capítulo, esta disertación, ¿no? que hemos hecho aquí entre Mercé, Juan Pedro y yo mismo. Creo que es un capítulo que, como os decía, ya avanzaba, ¿no? Un poco que es un capítulo que nos toca a los tres, ¿no? Por distintas fases de nuestra vida, en algunas nos ha afectado más, en otras menos, pero lo hemos vivido, yo creo que prácticamente todo el mundo lo vive en alguna forma, en alguna fase de su vida, prácticamente todo el mundo. Y por eso pues creíamos que era necesario, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí dejamos el capítulo, esperamos que os guste mucho. Como siempre decimos, si os gusta el capítulo, si os gusta lo que hacemos, pues nos ayuda mucho que os suscribáis al canal, porque de esta forma, pues primero, pues os llegará, obviamente, los nuevos capítulos que vayamos publicando, así pues, evidentemente, pues podemos llegar a más personas y ayudar a más gente, o sea que a nosotros pues, nos encanta si esto sirve de ayuda. Así que os podéis suscribir tanto en YouTube como en las plataformas de podcast, si nos escucháis a través de allí, Spotify, en iVoox y en Apple Podcast. Y finalmente, pues bueno, siempre al terminar un capítulo, pues los últimos capítulos, pues estamos sugiriendo un vídeo de algún capítulo anterior. Y hoy toca el vídeo, capítulo número 44, que lo pondremos por aquí, que es el de cómo gestionar tus emociones cuando sientes que no haces suficiente, ¿no? Es decir, que, bueno, pues que de alguna forma tienes ese miedo a no hacer suficiente, ¿no? O a no ser suficiente. Así que, como decía, lo dejaremos por aquí. Y ahora sí, nos despedimos hasta el próximo miércoles con otro capítulo aquí en Conversaciones Emocionales. Un saludo.